Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Laura Oliva y el día de hoy estaremos haciendo el wrap-up del mes de junio. Me siento muy contenta porque este mes de junio me organicé mucho mejor con las lecturas. Muchas de ellas las hice acompañada, lo cual me ayudó bastante a leer más rápido y a leer más. Y en este video les voy a estar comentando mi experiencia con cada uno de esos libros. El primer libro del cual les quiero hablar es Ruina y Ascenso, el tercero de la trilogía de Sombra y Hueso. Y siento que esta saga en sí no fue para mí. El primer libro me había gustado muchísimo, siento que tenía mucho potencial, tenía mucho por ofrecer. Sin embargo, el segundo libro me pareció incluso innecesario en muchos sentidos. Se hacía demasiado lento y no pasaba absolutamente nada. Y el tercer libro, si bien reivindicaba ciertas cosas, se quedó a medias con el final que tiene. Aunque es un final tal vez emotivo porque estás despidiéndote de los personajes, pero en general me pareció bastante floja, no tiene mucho que ofrecer, aunque el mundo de los Grisha me pareció supremamente interesante. El único personaje para mi gusto destacable es Nikolai, porque ni siquiera Alina o Mal o el Oscuro, que sé que a la mayoría les gusta, me convenció. Así que nada, en general no fue una saga para mí. Sin embargo, voy a continuar con 6 de Cuervos porque me aconsejaron mucho hacerlo, porque dice que la trama está mucho mejor desarrollada e incluso los personajes son maravillosos. No sé qué tal me vaya, pero lo voy a estar leyendo pronto y seguramente les voy a estar comentando mi experiencia. El siguiente libro que estuve leyendo es Lo que me está pasando de Miguel Brieva. Se trata de una novela gráfica que me la presté de la biblioteca. Y nos encontramos en un escenario bastante realista. Víctor es quien nos introduce a ese escenario cuando nos muestra que la globalización está afectando el día a día de las personas. En ese sentido, por ejemplo, los jóvenes no pueden encontrar fácilmente un trabajo. Aquellos que cuentan con estudios, maestrías, diplomados y lo que sea, es muy difícil que accedan a un progreso dentro de su carrera universitaria, ya que no cuentan en muchos casos, como vulgarmente se dice, con una muñeca que los pueda ayudar. En ese sentido, lo vuelvo a decir, es un escenario muy realista y en un inicio pinta de esa forma, es bastante interesante. Sin embargo, como que el mensaje que hay detrás, y es algo que no me convence, es más o menos que si te tocó vivir esa realidad, pues confórmate porque es lo que te toca. Y siento que no hubo una evolución por parte de los personajes. Me hubiera gustado que hubiera más detrás de estos personajes, me hubiera gustado verlos evolucionar, pero no sucede. Y aunque en el final trata de ser un tanto esperanzador, pues se queda a medias y no te ofrece absolutamente nada. Entonces me gustan los escenarios realistas, pero este es demasiado pesimista. La sensación que te deja es como que de depresión y de tristeza y de, no sé, desolación prácticamente. Entonces sí me parece interesante leerlo por lo que representa y porque sus viñetas están muy bien hechas y sus diálogos, su narrativa está muy bien escrita, pero en general ese escenario realista y pesimista no fue para mí y yo no lo disfruté. El siguiente libro que estuve leyendo es El sótano de Natasha Preston. Se trata de un thriller en el cual vamos a conocer a Summer, que para el momento de los hechos es secuestrada, es enviada a un sótano con juntamente otras 3 mujeres. A partir de ese momento tenemos 3 escenarios. El primero de ellos es de Summer, justamente, que nos cuenta todo lo que está sucediendo dentro del sótano a raíz de que es secuestrada y está conviviendo con estas otras 3 mujeres. El segundo es Clover, quien nos introduce un poco al por qué actúa como actúa. Y el tercero es Lewis, el novio de Summer, quien empieza todo el tema de la búsqueda. Es interesante tener esos 3 escenarios porque te permite tener un contexto de todo lo que está sucediendo respecto de este secuestro como tal. Sin embargo, lo que no me convenció es el final que tiene. Si bien desde un inicio pinta como una historia bastante simple porque no tiene muchos sobresaltos, no tiene giros de tuerca, no los esperen porque no los tiene. Sin embargo, al final es como que no pasa nada, todo sucede supremamente rápido, no entiendes el por qué, incluso no, el personaje de Summer se desdibuja, al menos para mí, y no me gustó, o sea, literalmente se me hacía supremamente adictivo. Yo esperaba mucho, creía que me iba a sorprender el final, pero se quedó a medias. Y si están buscando tal vez algo sencillo para leer, un thriller adictivo, sí puede ser una buena opción, pero tengan en cuenta que el final es muy decepcionante.
El siguiente libro que estuve leyendo es Rigor Mortis de Alex Ayala Ugarte. Este libro también me lo presté de la biblioteca y déjenme decir que es un gran libro. En este caso nos encontramos con una crónica que recopila relatos de personas comunes, poblaciones comunes que vamos a encontrar dentro de Bolivia. En ese sentido, como que el tema principal es lo que dice su premisa: la normalidad es la muerte. A partir de ese concepto vamos a ir viendo relatos. Por ejemplo, vamos a encontrar a un señor que dentro de su casa tiene un féretro, medio tétrico, pero nos explica el por qué. También vamos a conocer a una población en el lago Titicaca, que el autor lo denomina como una población de viejos, porque todos los jóvenes han emigrado a las ciudades. Entonces nos esquematiza como que ese escenario que al momento de morir la última persona dentro de esta comunidad, pues toda la cultura creada, toda la cultura desarrollada, pues se habrá perdido en esta isla. Y ese tipo de cosas nos esquematizan cómo vamos evolucionando y vamos incluso perdiendo nuestra identidad. También hablamos de una población en la cual encontraron un cuerpo descuartizado y empezaron a rendir culto a esta niña, que se sabe que es una niña descuartizada. Y nada, pues es supremamente interesante cómo vamos creando incluso el culto a partir de desgracias que ocurren en nuestro alrededor. También nos cuenta, por ejemplo, un poco de lo que sucede en los yungas respecto de la carretera de la muerte, cómo suceden los accidentes, cómo en algunos casos los pobladores del lugar escuchan voces y ese tipo de cosas, cómo se construyó la carretera de la muerte, que no les voy a decir, ojalá espero lean este libro para saber un poquito más al respecto. También nos habla cómo dentro de su cotidianidad las personas viven en montes, en los yungas, y sus plantaciones están al contrario. Entonces ellos crearon algo así como un vínculo a raíz de una cuerda y se lanzan literalmente al vacío para acceder a sus plantaciones. Esto lo había visto en un documental, pero ya verlo escrito en un libro me pareció fascinante, porque incluso muestra como que tal vez ese peligro al que son expuestas estas personas, teniendo esa conciencia, pero sabiendo que tal vez es el único medio de acceder a su día a día, a su cotidianidad, a sus plantaciones. No sé, es bastante interesante. Incluso en la parte final te presenta un ensayo respecto de lo que sucede en la ciudad del Alto y el tema de la delincuencia y lo que vendría a ser este término que se utiliza bastante, que es la justicia comunitaria, y me pareció supremamente interesante. Es un ensayo que va más allá, o sea, mostrándonos lo que somos capaces de realizar dentro de una comunidad, tal vez incluso mintiendo a la misma policía, diciendo que no pasó nada cuando sabemos que pasó algo más, y encubriendo muchas cosas que suceden. Y nada, me pareció fascinante este libro. Lo interesante incluso es que el autor ni siquiera es boliviano, él es español, pero se dio la tarea de conocer un poquito más de nuestra cultura y presentarnos este libro. Cada uno de los relatos nos esquematiza esa cotidianidad, es de personas normales, de poblaciones normales que están presentes dentro de nuestra cultura, dentro de la cultura boliviana, y es alucinante. Es un trabajo que admiro y por supuesto les aconsejo leerlo. Otro de los libros que estuve leyendo es Los Juegos del Hambre de Susan Collins. Me gustó bastante esta distopía. Yo no sé por qué me había tardado tanto en leerla. En esta primera parte, si todavía no vieron las películas y no saben de qué va, en un futuro, en una historia distópica, en este caso lo que hoy por hoy conocemos como Norteamérica se transformó en Padem. Estaba dividido en 13 distritos. En su momento el distrito 13 decidió rebelarse y a partir de ese momento el Capitolio, que es como que la cabeza de absolutamente todo, empieza a plantear que él tiene el poder de todo y crea los Juegos del Hambre. Se trata de algo así como un poder medio totalitarista. Y me pareció muy interesante. Para cuando comienzan los hechos, conocemos lo que hay detrás de los Juegos del Hambre, cómo los jóvenes son seleccionados de cada distrito y tienen que introducirse a, no sé, a un campo en el cual tienen que luchar los unos a los otros para ver quién es el ganador. Entonces los personajes hacen mucho dentro de esta historia. A partir de lo que nos cuenta Katniss vamos a ir conociendo toda esa estructura y me pareció alucinante. Una historia que sin duda tengo que continuar. La segunda parte, que es En Llamas, me llama demasiado la atención porque la forma en la que termina este primer libro es alucinante. Así que si hasta la fecha ustedes no conocen esta historia, no sé qué están esperando. Adéntrense porque es una gran historia.
El siguiente libro que estuve leyendo es uno de los más incómodos que vengo leyendo en este año, y estoy hablando de Pandora de Liliana Blum. Si no hubiera sido por mi amiga Dani, creo que no hubiera leído este libro, al menos no ahora. En este caso nos encontramos dentro de 3 escenarios. El primero de ellos es Pandora, quien nos cuenta, bueno, su historia en primera persona. Y ella nos introduce a lo que vendría a ser su historia en la infancia, cómo su madre le obligaba a comer menos a raíz de que ella era una persona gordita, y crece de esa forma, ¿no? O sea, ella, por ejemplo, su mamá la trataba supremamente mal, la comparaba con su hermana, que era como que el modelo a seguir. El único aliado que tenía era su padre, pero cuando fallece, pues las cosas se tornan bastante complejas. Entonces, ese escenario que nos pinta es muy triste, porque vamos a dar cuenta lo que va afectando en su vida y en la autoestima que ella tiene. La segunda línea narrativa es la de Gerardo. Él es un hombre casado, él tiene una profesión de médico, ginecólogo, por lo visto muy, muy famoso de cierta forma, y además físicamente pues es el sueño de toda mujer, o al menos es lo que nos pinta esta historia. Y a partir de él conocemos la tercera línea narrativa, que es Abril, que es justamente su esposa. Y en este caso ella también tenía problemas en su infancia a raíz de que también era una persona gordita, y decide enflaquecer una vez que se casa. Entonces nos muestra como que esa parte de obsesión que las mujeres solemos tener con la comida para vernos bien. Y me gusta mucho ese escenario en el que nos presenta a una mujer que es Pandora, que está obsesionada con la comida, que muere por la comida, y por otra parte tenemos a Abril, que se mata para no comer, literalmente. Ambas buscan satisfacer los deseos de Gerardo, pero en este caso nos encontramos con un personaje que tiene una parafilia respecto de ver a las mujeres comer y verlas engordar, y con el objetivo de satisfacer sus necesidades sexuales. Y nada, pues es una historia completamente, no sé, medio incómoda, medio rara por ahí. Hasta la fecha creo que no supero el final que tiene este libro, y es, no sé cómo decirlo, es muy, muy curioso la forma en la que tiene la autora para mezclar temas tan complejos, porque vamos a encontrar parafilias, fetiches, mezclados con desórdenes alimenticios, con la autoestima o baja autoestima que te puede generar el comer, la comida y cómo te ves físicamente. Y si bien en un inicio pinta como una historia, no sé, que puede tener mucho romance, entre comillas, si no te genera demasiado, a medida que te adentras en esta historia se torna más compleja, mucho más rara, porque nos presenta justamente el tema de las parafilias. Y nada, es una historia supremamente incómoda, con escenas que no sé ni siquiera cómo describirlas. Nunca digo esto, pero si son sensibles, tal vez esta lectura no sea para ustedes, porque lo vuelvo a decir, es muy incómoda. Al final es una historia triste, porque te presenta la realidad, creo yo, de muchas mujeres que se obsesionan con la comida, porque es como que el principal personaje dentro de esta historia. Y nada, es una historia, no sé ni siquiera cómo describirla. Me pareció muy curiosa, muy interesante, y la forma en la que escribe la autora me pareció alucinante, porque sin querer no sabes cómo parar la historia, porque quieres saber qué es lo que va a pasar, y tal vez en tu inocencia piensas que tiene un final feliz, o no sé. Yo creo que más que nada es el tema del morbo de saber qué es lo que va a pasar, pero nada, es una historia muy interesante, que si ustedes están interesados en el tema, pues ojalá puedan adentrarse en esta historia, pero si no, no hay la necesidad de que lo hagan, porque es bastante incómoda. Otro de los libros que estuve leyendo es El consentimiento de Vanessa Springora. Es el único que les puedo mostrar porque es el único que tengo en físico. Los demás los leí en el Kindle, en digital, y en algunos casos pues me presté de la biblioteca. En este caso nos encontramos con una autobiografía en la cual la autora nos comenta cómo a partir de que ella tiene 13 años inicia una relación con un hombre que ronda los 50 años aproximadamente. Si bien en los primeros capítulos se torna una historia triste de cierta forma, no triste, bastante incómoda, porque pasamos de, no sé, de una relación medio romántica a una relación más carnal, más sexual, y es el punto donde se torna bastante incómoda de leer. Sin embargo, a medida que la autora nos va contando su historia, te das cuenta que es una historia muy, muy triste, en el cual ella comparte cómo de la nada se convirtió tal vez en, no sé, en la musa de un tipo que solamente buscaba tener historias que contar en sus libros. Se trata de un autor francés bastante famoso por lo visto, que en su momento recibió muchos premios por sus libros, pero todos ellos estaban relacionados con las experiencias que tenía con niños y niñas menores de edad.
e incluso hizo todo algo así como todo un movimiento para que la sociedad francesa aceptara que los niños, niñas, jóvenes tienen que iniciar su vida sexual con personas más adultas con el fin de protegerlas. Literalmente es una locura todo lo que representa, y en este caso la autora incluso es muy crítica con el tema de la literatura y el arte en general, porque nos muestra que tal vez detrás de esa literatura, de la poesía, del arte que admiramos, pueden haber historias muy tristes como la de ella. En este caso vinculadas a personas que no tenían escrúpulos para utilizar a niños menores de edad para hacerse famosos. Entonces pasan cosas bastante interesantes dentro de este libro, y el cuestionamiento más importante es justamente el título que tiene este libro, el consentimiento. ¿En qué punto de tu vida eres capaz, no sé, de ser maduro para dar el conocimiento y tomar tus propias decisiones? En este caso, por ejemplo, ella misma dice que no se puede autodenominar como una víctima porque ella estaba de acuerdo en su momento. Obviamente, a medida que empieza a avanzar en su vida, a ser más madura, se da cuenta de todos los errores y bueno, nos presenta una historia muy triste que nada más que el hecho de haber compartido su experiencia con nosotros merece ser leída. Sí es incómodo en algunos momentos, pero sin más les aconsejo hacerlo porque representa la realidad de la autora que vale la pena ser leída. Otro de los libros que estuve leyendo es Heartstopper. Me descargué la aplicación de Webtoon. Bueno, ya la tenía hace bastante tiempo, pero no sabía qué leer en esta aplicación. Y cuando me enteré que Heartstopper estaba de forma gratuita, obviamente empecé a leerlo. Había escuchado muchísimo hablar de estos libros. Ya va por el volumen número 4. Creo que ya va a salir el volumen número 5. Y pues todo el mundo se enamoraba de esta historia, y aunque en un inicio a mí como que no me convencía, no estaba como que muy segura de leerlo, decidí adentrarme a leerlo de forma gratuita en Webtoon y no me arrepiento para nada. Nos encontramos con la historia de Charlie y Nick, y ambos son jóvenes que se conocen en el colegio, que inician algo así como un romance, pero también un proceso de autoconocimiento, y es lo bonito de esta historia. Vamos a tener una diversidad de personajes con una diversidad de gustos. En ese sentido nos muestra que el amor va más allá del género que tengas, de cómo te veas físicamente, de los gustos que tengas. Simplemente es ese sentimiento que te hace enamorarte de la otra persona, y es lo bonito de esta historia. Si bien en un inicio pinta como una historia bastante simple de romance, te das cuenta que la autora va metiendo como que temas supremamente interesantes y curiosos, y que son necesarios visibilizarlos, como el tema de los desórdenes alimenticios y de la salud mental. Y me gusta la forma en la que la autora conduce a nuestros personajes, nos conduce a nosotros como lectores y nos presenta una gran historia. Me gusta incluso cómo va resolviendo todas las cosas que van pasando, y es una historia que te enamora desde el principio hasta el fin en los 4 volúmenes. Sin más, no te vas a arrepentir de leerlo. En un inicio tal vez como que es una historia que derrama miel, ¿no? Porque vamos con ese romance y nada, pues es bastante empalagosa en algunas escenas, pero es una historia muy bonita. Para lo que estaba leyendo necesitaba algo así, necesitaba ese tipo de romance, y me gustó mucho conocer a Nick, a Charlie y a todos los personajes que nos vamos a encontrar. Si ustedes están interesados, solamente tienen que descargar la aplicación de Webtoon. Van a encontrar 1.000.000 de novelas gráficas, cómics, no sé exactamente cómo llamarlos, en diferentes idiomas. Y en este caso esta está en inglés, pero es un inglés supremamente básico que lo entiendes sin más. Y incluso siento que si están buscando iniciar el tema de la lectura en otros idiomas, esta es una muy buena forma de hacerlo. Las novelas gráficas tienen textos muy cortitos y están acompañados de imágenes, lo cual te permite tener un mejor contexto de todo lo que está sucediendo. Así que nada, yo la verdad es que me quedé fascinada, y incluso me da ganas de leer novelas más complejas en otros idiomas, y es lo que voy a intentar hacer. Pero las novelas gráficas te ayudan muchísimo con el vocabulario, incluso al ser muy contemporáneas te das cuenta la gramática que tienen, con contracciones y ese tipo de cosas que te ayudan bastante a familiarizarte con otro idioma. En mi caso estoy buscando ya más cómics y novelas gráficas en inglés y también en francés, que son 2 idiomas que necesito reforzar un poco, pero nada, me encantó hacerlo con esta aplicación, y conocer esta historia me gustó muchísimo. Y si hasta la fecha ustedes no la conocen, no sé qué están esperando. Sin más, les aconsejo hacerlo porque es preciosa. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Esas fueron las lecturas que estuve teniendo este mes de junio. Fue bastante diverso en cuanto a géneros, y me gustó bastante poder compartirlo con otras personas. Les aconsejo muchísimo buscar una pareja lectora, porque créanme que
la experiencia es totalmente diferente, incluso como que te incentiva a leer más rápido, a leer otros libros, otros géneros, y eso es bonito hacerlo. Me encantaría saber qué estuvieron ustedes leyendo este mes de junio. Si quieren platicarme, ya saben que yo estoy encantada de escucharlos y de leerlos, por supuesto. Y antes de terminar este video, quiero agradecerles a todas esas personitas que me enviaron sus mensajitos por Instagram, que también me dejaron sus comentarios en el video anterior. Muchísimas gracias. Todo este proyecto es gracias a ustedes y no tienen ni idea de lo que significa para mí sus palabras, sus comentarios, todo absolutamente. Les agradezco un montón y con esto me despido. Gracias por acompañarme un miércoles más. Que tengan un muy bonito día, que tengan muy buenas lecturas. Chao.